Este es el comentario editorial de Juan Eliseo González. Un saludo a nuestro querido auditorio que nos escucha en el norte de Tamaulipas y en el sur de Texas. Gracias, Juan. Vaya situación que estamos viviendo desde hace un par de días. Este conflicto de Medio Oriente entre israelíes y palestinos, entre este grupo islamista llamado Hamas y Israel con el presidente Netanyahu, que bueno, pues sigue este conflicto a todo fervor y no se ve para cuándo vaya a cesar. Por lo menos de aquí a corto plazo no se ve que vaya a cesar esto. Sí, pues es una situación que empezó el día 7 de octubre, casualmente el día de mi cumpleaños, y que se cumplían 50 años de la guerra del Yom Kippur, una guerra de 1973, cuando los países árabes se juntaron y se fueron en contra de Israel. Pero bueno, este es un conflicto que tiene muchos siglos, Jorge. La tierra prometida, es una tierra que han peleado pues los judíos y los árabes por mucho tiempo. Pero bueno, recientemente, vámonos a los datos más cercanos, esa área era del Imperio Otomano, un imperio que duró muchos siglos en el control de esa área de Medio Oriente, y pues los verdaderos culpables de esta situación fueron los ingleses, porque cuando se derrota al Imperio Otomano y todo eso después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses toman control de lo que es toda ahorita Arabia Saudita, Irak, Irán, y los ingleses se quedan con esa parte que corresponde ahorita a Israel y a Cisjordania, Palestina. Ellos empezaron a negociar con los palestinos y empezaron a negociar con los israelitas y con los judíos más bien, porque en ese tiempo no existía el Estado de Israel, y les empezaron a prometer que les iban a dar territorio en esa área. Se llega a la Segunda Guerra Mundial y después de que se da ese triunfo, pues los judíos, después del Holocausto, todo lo que pasó con ellos, los judíos estaban por toda Europa. Era una comunidad, más que nada los judíos son como los musulmanes. Los musulmanes y los árabes son cosas muy diferentes. Los musulmanes son quienes predican el Islam y los árabes es como si dijéramos los católicos y los latinoamericanos. Entonces los latinoamericanos vendrían siendo los árabes y los católicos o judíos son religiones. Entonces los judíos no tenían un país, un estado, eran solamente una religión. Igual son los musulmanes, son una religión. La mayor parte de los musulmanes están, por ejemplo, en Pakistán y están en India y en todas esas regiones. En 1948-47, los ingleses les dan tierra a los judíos para que hicieran el Estado de Israel. Ese era un movimiento sinoísta que venía desde el siglo XIX, que los judíos querían tener un país. Entonces, en un movimiento geopolítico muy importante, porque siempre han tenido las potencias mundiales de Occidente, han tenido problemas en Medio Oriente, ellos querían tener un aliado, en este caso los judíos, en un lugar que es estratégico para todas las potencias, y lo ubicaron en donde está ahorita Palestina. Ese mapa, si tú lo ves ahorita, casi todo el territorio era de los palestinos. Posteriormente, cuando se da eso, se vienen todos los países árabes en 1948 y a atacar a Israel, y pues los judíos, Israel, con todo el apoyo de las potencias de Occidente, los ingleses, los franceses, los estadounidenses, hacen una guerra que se llama una guerra de independencia, y en ese momento ellos toman más territorio de lo que le corresponde a Palestina. En este caso, el Estado de Israel pudo haber estado en cualquier otra parte del mundo. Ahí lo que sucedió es como si tú tuvieras un barrio afroamericano en los Estados Unidos y de repente llega el gobierno y te dice, bueno, aquí en medio de ustedes voy a poner un barrio mexicano. Pues no va a suceder. No, eso es lo que pasó en Israel, que las potencias se aferraron en poner ahí, pues sí, porque ahí había cuestiones religiosas muy importantes para los judíos, pero también lo hay para los católicos y los musulmanes. En ese país, de ahí nació toda la cuestión de las religiones, ¿verdad? Y hay 3 templos, claro, o 4,
donde se da toda esta relación entre católicos, judíos y musulmanes. Desde tu perspectiva, Entonces, pues, ¿crees que esto, a lo que escucho, va para largo? ¿Tú crees que va a ser un pronóstico bastante largo? sí, va a ser un pronóstico bastante largo porque ahí hay muchas heridas de parte de los dos pueblos, tanto del pueblo palestino, a quien le han matado muchos niños, muchas familias, como del pueblo judío también. Entonces, están ahí conviviendo dos personas, dos religiones, dos grupos étnicos que no se quieren para nada. Así te lo pongo para Hamás es la destrucción total del Estado de Israel. Y eso se demostró desde la guerra de 1948, cuando recién instaurado el Estado de Israel. Al día siguiente se vienen todos los países árabes, Jordania, Siria, Irak, Líbano, que es donde está el grupo Hezbollah en el sur del Líbano, otro grupo islamista terrorista, y se vienen los egipcios. Los egipcios también siempre han tenido, es la Liga Árabe, son 22 países árabes que siempre han querido destruir al Estado de Israel, y Israel ha estado siempre defendido pues por los países más poderosos, te digo, los ingleses, sobre todo los estadounidenses, que necesitan tener ahí el control de esa área y tener un país como Israel, al que han fondeado económicamente y con armas, porque necesitan tener control de esa área. Esa área es muy importante para todos estos países. Y pues no olvidemos que la comunidad judía por todo el mundo es una comunidad muy influyente. ¿Por qué? Porque son dueños de bancos, son una comunidad muy unida, es una comunidad que a donde llegan hacen verdaderamente comunidad. O sea, se juntan, se integran, se ayudan unos a otros. Entonces es muy difícil, tienen el control del dinero en el mundo, los judíos. Entonces no por eso los países de Occidente se van en contra de ellos. Yo no satanizo al pueblo de Palestina, no satanizo al pueblo de Israel. Más que nada son los líderes de estos países. Digamos, ¿quiénes son los santos y quiénes son los malos entonces para tu historia? Es que no hay santos ni malos. Es como si tú dices, el problema ahí es que las afrentas vienen de hace mucho tiempo. Es como si dijeras tú ahorita que los mexicanos estuviéramos ofendidos todavía porque en 1945 los gringos nos robaron la mitad del territorio y que ahorita siguiéramos tratando de pelear contra ellos y luchando y mandándoles terroristas, y pues los mexicanos hicimos algo mejor, les invadimos el territorio con la migración y ahora les quitamos los trabajos y ganamos dinero. Entonces, eso es lo que está pasando ahí en esos países, que el grupo Hamás nunca va ellos a aceptar al Estado de Israel. Es la diferencia con la Organización para la Liberación de Palestina, un grupo que fundó Yasser Arafat, un líder muy famoso en Palestina. Esos controlan lo que es Cisjordania, el West Bank, pero ahí no hay que olvidar que los israelitas han estado metiéndose a esa área y han creado lo que le llaman ellos asentamientos urbanos en un área, y eso está prohibido por el derecho internacional. Es un área que es de Palestina, que es de Cisjordania, y que no deberían de estar haciendo eso los israelitas. También han abusado, y esto son los gobiernos, no es la gente. En este caso no tienen la culpa ni los niños palestinos, ni las mujeres. Yo condeno el atentado de Hamás. El terrorismo de esa manera no es correcto. Es diferente cuando hay una guerra, cuando se declara una guerra contra el ejército de Israel, ya sea el ejército de Líbano, quien sea, es diferente una guerra, pero que un grupo vaya y ataque a gente inocente donde sea, en cualquier parte del mundo, que se está tomando un café, que está bailando, y llegas tú y lo masacras, eso siempre lo voy a condenar. Vaya, pues es un tema muy, muy complicado. Pero también ha sido esa situación, también los israelitas también han sido duros con el pueblo de Palestina. Hay videos ahí donde los maltratan. Entonces te digo, esta situación, los culpables fueron las potencias que en un movimiento geopolítico le entregaron a los judíos, porque bien, Israel pudo haber estado hasta en México o en Argentina o en cualquier otra región del mundo. Les pudieron haber entregado, ellos nada más querían tener un país, una tierra. Pudo haber estado en Groenlandia si quieres, pero
las potencias en un movimiento geopolítico decidieron que fuera ahí y desplazaron al pueblo palestino y ahí crearon unas afrentas que venían de siglos atrás, que venían de 20 siglos atrás. Siempre ha sido la lucha por Jerusalén, por Israel, y esto va a seguir es toda hasta la vida. bíblico, ¿no? Es bíblico esto. Es bíblico, eso viene. Comentaba yo con papá hace unos días, a él le gusta mucho ver películas y no recuerdo el nombre de la película ahorita, te lo debo, pero al final estaban los árabes peleándose, estaban peleando Jerusalén, lo voy a buscar, y era la guerra de las cruzadas, y le preguntan a Salahadín, que creo era el líder de los árabes otomanos, y le pregunta, ¿qué tiene Jerusalén que todos lo quieren? Le dice, el todo y nada. Esa guerra por Jerusalén viene de siglos atrás. Siempre esa región va a estar peleada por lo mismo que te digo. Es el centro de tres religiones muy importantes. La cristiana, católica, o como le quieras llamar, la judía y la musulmana. Entonces ahí quieren estar todos, y cuando se involucran esas ideologías es muy difícil entender esos conflictos, porque van más allá también de lo territorial, son conflictos ideológicos y religiosos. Entonces ahí siempre va a haber problemas, porque estos problemas no son nuevos, estos problemas vienen de siglos atrás, desde los romanos y más para atrás y más para atrás, y te pones a ver la historia. Entonces, fue un problema de que las potencias se aferraran a poner a Israel ahí, al pueblo judío, después del Holocausto, donde murieron millones y millones de judíos que estaban buscando un territorio, porque el movimiento sionista buscaba ser más que una religión, también un estado. Y por eso te digo, ese estado se pudo haber puesto en cualquier otra parte del mundo, pero bueno, decidieron que fuera ahí, y nunca los árabes, desde el día 1 que existe Israel, han querido al pueblo judío ahí. Se han desarrollado 3 guerras: la guerra de independencia del 48, la guerra de los 6 días también, que se volvieron otra vez los árabes contra Israel, creo que fue en el 67, y luego la guerra del Yom Kippur, que le llaman la guerra del Yom Kippur porque el Yom Kippur es la festividad más importante del pueblo de Israel, que es el 6 de octubre. Entonces, esa guerra duró mucho tiempo y tuvo problemas geopolíticos muy importantes, porque se vino una crisis del petróleo con los países árabes y vino y afectó. Aquí en Estados Unidos se acuerdan mucho de la guerra del Yom Kippur, porque esa guerra causó una inflación muy importante. En ese tiempo Estados Unidos no producía tanto petróleo y se le vinieron problemas al presidente Jimmy Carter después, y se vino una inflación terrible en los Estados Unidos por esa guerra. Esa guerra causó muchos problemas geopolíticos. Entonces, no hay que satanizar ninguno de los dos pueblos. Hay gente buena y gente mala, como en este caso lo es Hamás, y también del lado de los judíos también hay cabezas maquiavélicas que no han querido tratar bien al pueblo de Palestina. Entonces te digo, es un conflicto muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque tiene muchos siglos, y mientras que esté ahí los dos estados, no va a haber una solución a este conflicto. Juan Eliseo González, creo que ha sido muy clara tu explicación. Esto va para largo. Juan Eliseo González, editorialista. Este es el comentario editorial de Juan Eliseo González.